Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de estas reflexiones que jueves a jueves la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira está llevando a todos y cada uno de ustedes, aunque lo pueden ver también el viernes, el sábado y el domingo porque lo subimos a YouTube y lo importante es que lo veamos. Obviamente si es el jueves, pues mucho mejor. Hoy quiero hablarles acerca de qué sucede cuando el creyente, cuando los cristianos, el pueblo de Dios, pretendemos cambiar el consejo de Dios por el consejo de un ser humano. Cuando queremos sustituir a Dios, al incorruptible, por corruptibles, es decir, por otras personas. Eso sucedió con el pueblo de Israel y el relato se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Si usted tiene su Biblia, le pido que junto conmigo reflexionemos sobre este pasaje, que usted vaya a la escritura y que usted compruebe si lo que yo estoy diciendo es lo que realmente está escrito en la Biblia, no solo porque yo lo diga o porque otro siervo de Dios o sierva de Dios así lo esté diciendo. Siempre debemos de comprobar lo que se nos está diciendo con el pasaje al cual se está haciendo colación en ese momento. Dice así: sucedió que cuando Samuel era ya anciano, designó a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abías. Ellos eran jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel y acudieron a Samuel hasta Ramá. Y le dijeron: he aquí que tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues designa sobre nosotros un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Vamos a hacer un alto aquí para hacer el comentario sobre estos primeros pasajes que acabamos de leer. Samuel, ese profeta que Dios había escogido prácticamente desde que era un niño, que su madre pues él lo había consagrado a Jehová Dios, llega el momento en el cual ya le toca retirarse, ya es un anciano, vamos a decir con este término jubilarse para que podamos entenderlo mejor. Y él designa, en ese amor de padre, designa a sus hijos para que continúen con la alianza espiritual del pueblo de Israel. Lamentablemente estos hijos no tenían el mismo corazón que tenía su padre Samuel, y ellos, nos dice la palabra, comenzaron a actuar de una manera impía, comenzaron a actuar de una manera corrupta. Nos dice el pasaje que tenían prácticas que les arrojaban ganancias deshonestas, que aceptaban soborno y pervertían la justicia. Esto obviamente disgustó al pueblo de Israel, disgustó a los ancianos, a los líderes de Israel, a los líderes de cada una de las tribus, y estos acuden a Samuel y le dicen: tus hijos no están haciendo lo que agrada a Dios, y tus hijos están cometiendo actos corruptos, actos injustos delante de Dios. Y la solución que ellos tienen es que Samuel les designe, les escoja un rey. Y lo más tremendo de aquí es que dicen: como tienen todas las naciones. Vuelvo a leer el 4, dice: entonces se reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel y acudieron a Samuel hasta Ramá y le dijeron: he aquí que tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues designa sobre nosotros un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Lamentablemente a esta generación que le pidió esto a Samuel se le había olvidado que Dios había escogido al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese diferente a todas las naciones. El pueblo de Israel no tenía que ser igual a todas las naciones. Dios los escogió no porque sean ellos mejor o porque hayan sido mejor que todas las naciones que estaban en ese momento, sino para a través de ellos mostrar Dios a la humanidad su gracia, su amor, su compasión y su misericordia. Ellos quizás ya estaban cansados de conocer a otras personas que no habían escuchado de Jehová, es decir, a pobladores de otras naciones, y que estos pobladores les dijeran: ¿y tú no tienes rey? Y ellos contestarles: sí, sí tenemos rey,
¿Y cómo se llama tu rey? Pues se llama Jehová. Ah, Jehová, sí. ¿Y dónde está? Ah, no, él está en el cielo. Él desde allá no gobierna, él desde allá reina sobre nosotros. Él a través de este libro llamado la Torá, o de estos decálogos, o de estos decretos, o de estos mandatos, a través de ellos, pues él hace sus decretos reales de cómo nosotros debemos de vivir. Entonces, quizás se mofaban de ellos los pobladores de las otras naciones, los pueblos de las otras naciones, porque decían, estos creen en alguien invisible, estos tienen por rey a alguien que dicen que está en el cielo. Y quizás cansados por eso, vinieron ellos y piden un rey como lo tienen todas las naciones y que gobierne sobre nosotros. ¿No es verdad que muchas veces sentimos un poco de vergüenza de las cosas espirituales? ¿No es verdad que hay un momento en nuestra vida cristiana, si somos sinceros con nosotros mismos, quizás ya con el correr del tiempo hemos superado eso, pero al inicio de nuestra vida cristiana, es verdad que muchas veces nos avergonzaba que nos vieran con este libro, que nos vieran entrar a una iglesia, que nos vieran orar, o que alguien en la calle nos dijera, hermano, Dios le bendiga, y no contestábamos aquel efusivo amén, aquel alegre amén, sino que amén, 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 como para que nadie nos escuche, porque nos daba vergüenza que las personas que iban alrededor se dieran cuenta que éramos creyentes. Como digo, que con el correr del tiempo vamos superando todo eso. Y es natural debido a la, valga el juego de palabras, la naturaleza pecaminosa que existe en el ser humano. Es algo normal que en algún momento de nuestra vida cristiana hayamos sentido vergüenza, que en algún momento de nuestra vida cristiana nos importe más el qué dirán que el qué dirá nuestro Dios. Que en algún momento de nuestra vida cristiana nuestro objetivo no era agradar a Dios, sino que agradar a los demás. Obviamente vamos madurando, vamos creciendo en el camino de la fe y ya todo eso ya no nos importa, porque a quien queremos agradar es a Dios y no nos importa a quién desagradamos si estamos agradando a Dios. Pero en este caso el pueblo de Israel quería agradar a las otras naciones y no agradar a Dios. Quería que las otras naciones no los vieran como bichos raros y que los vieran igual que ellos. Y qué tremendo error cuando como creyentes queremos que se nos vea igual que los demás. No hacer la diferencia, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado, a hacer la diferencia. Tenemos que ser la diferencia entre las personas que son religiosas, las personas que creen que la salvación se obtiene a través de sus obras. Nosotros creemos que es por fe y no por vista. Pero el pueblo de Israel quería que fuera por vista. Querían un rey al cual ver. Querían un rey al cual tocar. Un rey del cual poder escuchar su voz cuando a través de la Torá Dios les estaba hablando. Pero para ellos eso no era suficiente. Como creyentes actuamos de esa manera. Somos más dados a aquello que podemos ver, a depositar nuestra confianza quizás en el capital que tenemos en el banco. Ponemos nuestra confianza quizás en la salud que en este momento estamos gozando. Ponemos nuestra confianza en aquellos que creemos nuestros amigos, nuestros familiares, y que pensamos en un momento que yo esté pasando en angustia, ellos jamás me van a dejar. O estamos poniendo nuestra confianza en Dios y en creer que aunque las cosas se ven mal a nuestro parecer, ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, Dios tiene el control de todo. ¿Somos ese tipo de creyentes o somos como el pueblo de Israel, que como los demás queremos tener una cuenta, Señor, en el banco, de la cual yo pueda estar confiado que el día de mañana, si a mí me despiden del trabajo, yo tengo que estar tranquilo y no tengo de qué preocuparme? Quiero ser como los demás, Señor, que no te conocen, que jamás te han proclamado como el Señor de tu vida, de sus vidas, y que tienen una casa donde pueden vivir, donde no se están preocupando si al final del mes llegan o no llegan con la renta. Queremos ser como los demás. Pero qué maravilloso es cuando dependemos de Dios. Qué maravilloso es cuando faltan 2 días para que podamos pagar la renta completa,
del alquiler y no tenemos. Pero que justo 2 días después, en el momento menos indicado, en el momento menos esperado, Dios nos provee la cantidad que se necesita para poder pagar ese alquiler, para poder comprar la alimentación, para poder comprar el vestuario. Él sabe que necesitamos todas estas cosas y Él siempre está ahí en el momento oportuno. El pueblo de Israel no lo veía así. El pueblo de Israel se cansó de un rey invisible y querían un rey visible. Y ellos mismos lo dicen. Yo quiero ser igual que los demás, yo no quiero ser diferente, yo no quiero que me miren diferente, yo quiero que me miren igual que los demás. Yo no quiero que el mundo diga, ese loco, aleluya, evangelio, cristiano que va por allá. No, yo quiero que me miren como cualquiera. Pero Dios no nos ha llamado a ser cualquiera. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. El apóstol Pedro escribió que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos ha escogido Dios y a eso nos ha llamado Dios, a ser diferentes, a no ser como las demás naciones, y a través de nosotros poderle decir al mundo que Él existe, poderle decir al mundo que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida con propósito. Por eso Dios quiere que nosotros seamos diferentes y no que seamos como los demás. Y es interesante la respuesta que Dios tiene a este pueblo de Israel. Continuemos leyendo el versículo 6. Pero el asunto no le pareció bien a Samuel cuando le dijeron: designa sobre nosotros un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Entonces Samuel oró ante Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel: presta atención a la voz del pueblo en todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, abandonándome y rindiendo culto a otros dioses. Así ellos están haciendo también contigo. Dios le está diciendo a Samuel: Samuel, eso que tú estás experimentando en este momento, ese rechazo que tú estás viendo, es el rechazo que el pueblo de Israel me ha venido haciendo desde que lo saqué de tierra de Egipto. Un rechazo continuo al sistema alimentario que Dios les había dado a través de las codornices, a través del maná en el desierto, y ellos siempre quejándose y ellos siempre murmurando. Un rechazo continuo al amor y la misericordia que Dios tiene. Aquí podemos ver que Dios se está quejando que su amor no está siendo correspondido por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está diciendo: a mí no me importa que tú me ames, a mí me vale tu amor. Yo quiero ser como los demás. Yo quiero que el consejo humano me guíe y no tu palabra. Ya me cansé de estar haciendo lo que dice tu palabra. Y cuando desechamos el consejo divino, cuando desechamos la palabra de Dios, las consecuencias que vienen a nuestra vida, no crean que son bonitas. Vienen consecuencias, porque toda decisión tiene consecuencias, ya sea consecuencias buenas o consecuencias malas. Y esas consecuencias malas se pagan con lágrimas. Se los digo por experiencia propia. Es por eso que debemos de evitar actuar como hizo el pueblo de Israel. Y ante decisiones que debamos de tomar, poner primero el consejo de Dios, la palabra de Dios, la cual es eterna. Un consejo que nos pueda dar el ser humano no va a trascender la eternidad, pero un consejo divino, viniendo de la palabra de Dios, eso sí, trasciende no solamente la historia, trasciende las edades, trasciende las fronteras. Donde quiera que vayamos, la palabra de Dios, el consejo de Dios es universal, no cambia. No solo porque diga, bueno, aquí en Latinoamérica, aquí la cultura es diferente, pues aquí la palabra de Dios tiene que ser diferente. No, es la misma. Donde quiera que vayamos,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así nos vayamos a vivir a la luna. ¿Dónde oiré de tu presencia?, decía el salmista. Si fuese a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo más interno de la tierra, ahí estás tú. No podemos escapar entonces. Esa palabra de Dios, ese consejo de Dios, trasciende historia, trasciende fronteras, trasciende idiomas, trasciende cultura. Es igual en todos lados. Ese mismo mandamiento que dice, por citar uno, no matarás, ese mismo mandamiento es universal para todas las personas, independientemente de la condición económica que tengan. Ya puede ser el multimillonario de los millonarios y se podrá burlar de la justicia humana y comprar la justicia humana, pero la justicia divina, de esa no se va a poder burlar. Y esa justicia dice, no me importa los millones que tengas, no matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás fornicación. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y son leyes que están escritas en piedra porque es palabra de Dios. Así como también era palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía que ser diferente y que no debía dejarse llevar por las naciones, ni que envidiar a las naciones que estaban a su alrededor, ni sean como esas naciones, sino que por el contrario, las naciones tenían que ser como el pueblo de Israel, ser un modelo para las naciones, y que esas naciones dijeran, yo quiero tener el Dios que tiene esa nación, yo quiero tener el rey que tiene esa nación, porque veo un pueblo diferente, una nación diferente. Y en nuestro testimonio, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos diferentes o somos igual que los demás? ¿O no hay diferencia entre nosotros y un musulmán, entre nosotros y alguien de la India que tienen centenares de dioses, entre nosotros y cualquier otro miembro de una secta o de una religión? ¿Cómo estamos? Y vean lo que sucedió luego. El rey que escogió Samuel, una persona que pasaba centrada en sí misma, se le llama melagómanos, personas que creen que solo ellos pueden ocupar los puestos de liderazgo, que cuando apareció su sucesor por ahí, David, trató de matarlo, trató de asesinarlo, porque creía que solo él era el único que podía estar en el trono en Israel. Y luego ya sabemos David, un hombre que a las primeras de cambio comete adulterio y no conforme con eso manda asesinar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio, la mujer que tomó porque era una mujer casada. Y de esta relación, años después, nace el tercer rey de Israel, un lujurioso llamado Salomón, que llegó a tener, en este momento no me acuerdo si son 300 o 3000 las concubinas que tuvo, que ya con 2 mujeres, no digamos 3, pero ya pasan de 100, de 300, de 1000, y no se saciaba su apetito sexual. Esos fueron los primeros 3 reyes que tuvo Israel. Y el resto no digamos, que con lupa se busca quién de ellos fue el mejorcito, de lo peorcito. Porque el ser humano no tiene la capacidad de guiar al ser humano. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El único que puede hacer eso es nuestro Dios. Por eso analicemos nuestra vida y veamos si estamos siendo como los demás pueblos o estamos siendo como ese pueblo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios les bendiga. Si este video resulta de bendición para su vida, le pido que por favor lo comparta. El objetivo no es que YouTube nos remunere económicamente por las vistas. El objetivo es que la palabra de Dios llegue a aquellas personas que aún no le han escuchado. Y si llega a esos países donde el evangelio es prohibido, ese es el objetivo por el cual lo estamos haciendo. Muchas gracias y Dios le bendiga.